Entonces, si un gen es información que está en el ADN para sintetizar una proteína, que después esa proteína cumpla una determinada función, y podemos tener variantes diferentes de cada una de esas proteínas. Por ejemplo, la enzima que produce pigmento, puede haber una variante que produce pigmento rojo y otra que produce pigmento amarillo. Podemos tener proteínas que tengan distintas formas de funcionamiento. También esas formas de funcionamiento, como vimos en el caso de la producción de melanina, puede responder a otros factores, como por ejemplo la temperatura. Entonces, una determinada enzima tiene una temperatura óptima de funcionamiento, una determinada enzima tiene una temperatura óptima de funcionamiento y otras enzimas pueden tener otras temperaturas. El alelo que produce el color agouti trabaja bien a la temperatura corporal de un conejo, y el alelo que produce el fenotipo himalaya trabaja bien a la temperatura que tienen las extremidades, que están más frías, pero no trabaja tan bien a la temperatura que tiene el resto del cuerpo, que está más calentito. Otra forma en que esas enzimas, esas proteínas, factores de crecimiento o cualquiera sea la función que vayan a cumplir esas proteínas, otra forma de respuesta que tiene que ver con el entorno hormonal. Así como pueden variar con la temperatura, también pueden variar con el entorno hormonal del individuo. Entonces hay genes que van a tener distinto tipo de respuestas, por ejemplo en machos y en hembras, que van a tener un entorno hormonal diferente. Un ejemplo de una característica que está influida por el sexo y entonces que va a tener distinta interacción de dominancia y recesividad en machos y hembras es, por ejemplo, en el caso de la especie humana, en hombres y mujeres, es, por ejemplo, la calvicie. La calvicie, ustedes saben, es mucho más frecuente en varones que en mujeres, y en mujeres, cuando se da la calvicie, no se expresa de esa manera tan completa como se puede llegar a ver en los varones. Es muy raro ver a una mujer totalmente calva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una respuesta diferente a esos entornos hormonales. En los varones, el alelo que provoca la calvicie es dominante, mientras que en las mujeres es recesivo. Para que en una mujer se exprese la calvicie, tiene que ser homocigota para esa característica. Es decir, esa interacción entre los alelos de dominancia y recesividad no es siempre absoluta. No siempre pasa lo que nos pasaba con los colores de las flores, donde podíamos tener un alelo para el blanco y otro para violeta, ¿sí? Y esa interacción ocurría de manera independiente, todo del entorno genético de ese individuo, y siempre iba a tener el mismo tipo de respuesta. En la mayoría de las características y en la mayoría de los individuos, las enzimas o las proteínas cumplen una serie de funciones que se extienden y que no están solamente relacionadas con una única circunstancia, como es darle color al pétalo de la flor. Entonces, van a variar mucho sus formas de acción y los productos genéticos que se produzcan en función de las características del individuo. En las mujeres, que tienen un entorno hormonal totalmente diferente al de los varones, un determinado alelo que provoca calvicie tiene que estar en homocigosis para que esa calvicie se manifieste. Y aún manifestándose, nunca se manifiesta de esa manera tan drástica como se puede manifestar en los varones. En cambio, en los varones, teniendo un único alelo que provoque calvicie, ya se manifiesta. Otra característica tiene que ver con la longitud del dedo índice en relación con el anular. Este es el índice, este es el anular, para los que no. Anular, índice, para los que no se acuerdan. También va a variar la longitud en función del sexo y los alelos que posea la persona, ¿sí? Muchas personas tienen prácticamente la misma longitud. En mi caso, yo tengo el índice bastante más corto, notoriamente más corto que el anular. Esta característica en mujeres es recesiva y en varones es dominante, ¿sí? ¿Qué
que este dedo sea más corto que este, en mujeres es una característica recesiva y en varones es una característica dominante. Curiosidades.